En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor
a lado estoy con mi Salvador. Mi amigo es Jesús. Vivo por su amor, con él yo soy feliz y de su mano siempre voy. Venid conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Solitario estás, desconfiado vas, todo es odio alrededor. Pero en Jesús encontrarás amor, Él te dará felicidad. Venid conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Venid conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Vamos de la mano del Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Querida Iglesia, muy buenos días. Es una alegría estar juntos nuevamente en este templo, en el tiempo que es el día sábado. Quiero saludar muy cariñosamente a cada uno de los lugares de culto, a cada uno de los lugares de reunión en nuestro distrito. Allí nuestros hermanos de Zárate, que Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos. Los hermanos de Campana, Dios acompañe a cada uno de ustedes y a sus familias. También los hermanos de Villa Balier, la iglesia más joven de nuestro distrito. Sean bienvenidos, Dios los bendiga. Y nuevamente aquí desde Escobar somos anfitriones. Que Dios bendiga ricamente a cada una de las familias de la iglesia de Escobar. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 31 y el versículo 20 en la versión contemporánea: pero tú, Efraín, eres mi hijo más querido. Eres el niño en quien me complazco. Siempre que hablo de ti, lo hago con mucho cariño. Por ti el corazón se me estremece. Ciertamente tendré de ti misericordia. El corazón del Señor se alegra con nuestra reunión esta mañana. Somos sus hijos más queridos. Queremos que a partir de la predicación y el mensaje podamos sentir la compañía de nuestro Señor con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestra reunión con un momento de oración. Le vamos a pedir a Dios que bendiga nuestra reunión y a cada uno de ustedes. Oremos juntos. Bendito Dios, gracias por esta mañana, porque nos trajiste nuevamente a tu presencia. Bendice a cada uno de tus hijos, allí donde están escuchando. Bendice a sus familias. Que el mensaje de tu palabra, Señor, en nuestros corazones produzca esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo era servidor público. Trabajaba en la agencia de aguas de Bahía y fui transferido para atender a la comunidad de Villa Zahuipe a 70 kilómetros de Salvador. Aunque la región es un paraíso tropical, con lindas playas y aguas cálidas, la villa quedaba en el interior y no ofrecía las facilidades de los grandes centros. Yo, mi esposa Yaciara y mis 3 hijos éramos los únicos adventistas de la comunidad de 3,000 personas. Nuestra casa era la iglesia, y así seguimos por algún tiempo, hasta que se despertó en nosotros el deseo de iniciar un trabajo de evangelismo en la villa con el objetivo de construir ahí un templo adventista. Lo importante era iniciar la obra del Señor. Alquilamos una pequeña casa que sirvió de iglesia por un buen tiempo. Los frutos comenzaron a brotar y las personas fueron bautizadas. Los meses pasaron. Recibimos la donación de un terreno e inmediatamente iniciamos la construcción. El dinero venía de parte de mi salario, de donaciones de los amigos, de empresarios locales y también de caja de la iglesia. La obra seguía como era posible, hasta que recibimos una gran ayuda financiera de la Administración de Misiones y decidimos terminar el templo. Hoy, nuestra iglesia, aunque pequeña, es una luz de evangelio aquí en la comunidad. Para atender mejor a los hermanos, nuestra iglesia recibió otro gran apoyo de la administración y estamos reformando la fachada central y construyendo un bautisterio. Todo para la obra de Dios. Nosotros somos los pioneros aquí en Villa Zahuipe, y el Señor ha hecho a su pueblo seguir adelante en el cumplimiento de nuestra gran obra de evangelización. Los miembros de la iglesia en todo el mundo han sido fieles en las ofrendas. De esta forma, la Administración de Misiones pudo apoyarnos financieramente en la construcción de nuestro templo. Yo sé que existen
innumerables proyectos que también están recibiendo ayuda financiera, como en el caso de la iglesia de Lauro de Freitas, que hoy puede recibir más de 500 personas. De la iglesia de Maragogipe, que se convirtió en la más bonita de la ciudad. De la iglesia de Periperi, totalmente derrumbada y reconstruida. De la iglesia de Parque Verde 2, puesta de forma visible para la comunidad. De la iglesia de Grevagar, reconstruida en una estructura de Maranata, y muchas otras. Con una fe inquebrantable y oraciones fervorosas, seguimos las orientaciones de Dios y el mar se abrió para nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a Dios, a través del diezmo y las ofrendas. Que el Señor los bendiga. Esta mañana, un dúo vocal de la iglesia de Escobar, allí Maximiliano Urquiza e Ivana Aciar, van a compartir con nosotros una ofrenda musical titulada Solo tú, Señor. Sería de mi última eres tú, donde se refugiaría mi corazón, y en las tristes noches de dolor, ¿quién escucharía mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Sería de mi última eres tú. No sabría lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Yo no sé vivir sin ti, Señor. Este es el momento de los chicos, así que vengan cerquita de la pantalla, acérquense allí donde están. Vamos a escuchar el momento de adoración infantil que lo trae María Cusolito de la iglesia de Salem. Hola chicos, ¿cómo están? Feliz sábado, ¿sí? Llegó el día sábado que todos esperamos.
La historia que les vengo a contar hoy, ¿sí? Es de un chico llamado Pedro, ¿sí? Él es Pedro. Pedro va a la iglesia y un sábado en el que va a la iglesia escucha a la historia infantil, como ustedes están escuchando hoy, a un señor y les cuenta que los niños también pueden dar los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Entonces el señor les regala un sobre como este a cada uno de los niños. Pedro vuelve a los asientos con los padres y sigue escuchando, y justamente el sermón lo daba el pastor. El pastor estaba dando la historia, ¿sí? Y uno de los versículos en que cuenta es de Malaquías 3:10. Y el pastor hablaba sobre cómo tenemos que decir, ¿sí? El devolver los diezmos, que está mal decir damos o pagamos el diezmo, ¿sí? Y también les contaba que devolver el diezmo a Dios, ¿sí? Es porque le pertenece todo lo que nosotros tenemos. Cuando termina el sermón, Pedro y su familia van a su casa y después de almorzar, Pedro pensando, le pregunta a la mamá, mamá, yo el domingo pasado fui a la casa de la abuela y la abuela me regaló 100 pesos. ¿Yo le tengo que devolver el diezmo a Dios? La mamá, contenta, le dice, muy bien, Pedro, sí, le tenés que devolver el diezmo a Dios. ¿Sabes cuánto hay que devolverle? Entonces Pedro recordó lo que el pastor había dicho y dijo que era una parte de todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Una parte de 10, por eso se le dice diezmo. Entonces pensó Pedro, tengo 100 pesos, ¿sí? 100 pesos. Si es una parte de 100, entonces tengo que devolver 10 pesos. Muy bien, le dice el papá, lo felicitó, porque es una parte de todo lo que tenemos. Pero había algo que Pedro todavía no entendía. Y le preguntó, pero si todo le pertenece a Dios, el mundo es de Dios, ¿por qué le tenemos que devolver plata a él? Entonces la mamá, con mucha paciencia, le explica que hay una regla en la Biblia que es para ablandar nuestro corazón y para poner en práctica la bondad, la generosidad, que el ser humano es muy egoísta. Entonces tenemos que practicar el ser generosos, devolviendo una parte de lo que Dios nos da. Entonces Pedro, pensando, dijo, tiene razón Dios y tienes razón, mamá, por decirme eso, porque ¿sabes qué? La semana pasada, cuando yo fui a la casa de la abuela y estaba jugando con mi primo Tiago, de tanto jugar, correr, nos dio sed. Entonces la abuela nos llamó y nos sirve jugo. Y en el jugo, mi corazón es tan egoísta que yo estaba mirando cuánta agua, ¿sí?, me servía. A Tiago le sirvió más y a mí me sirvió menos. Y ahora, pensando en eso, es que soy muy egoísta, me da vergüenza. Y Dios tiene razón en empezar a poner en práctica lo que nosotros sabemos. Pero tengo otra pregunta. ¿Qué hace una sola parte tan chiquita? ¿Para qué sirve a la tesorería de la iglesia? Solamente 10 pesos en este caso. Entonces, el papá, esta vez con mucha paciencia, le explicó que en la Biblia dice que si nosotros somos fiel en lo poquito, vamos a ser fiel en lo mucho. Si practicamos ser fiel en lo poquito, cuando tengamos mucho, vamos a ser fiel en lo mucho. Entonces pensó y dijo, qué sabio que es Dios. Y encima nos pide solamente una parte a todos. A los que tienen poquito les pide una parte, a los que tienen mucho les pide una parte también. Y entre una parte chiquita, una parte más grande, todo eso va a ayudar para que la palabra de Dios la conozca todo el mundo. Qué importante, ¿no? Hay que seguir las reglas que Dios pone en la Biblia y tratar de cumplirlas, porque esas reglas dan paz en nuestro corazón. Vamos a leer juntos Malaquías 3:10, ¿sí? Traigan íntegro el diezmo para los
fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Me acompañan en hacer una oración? ¿Sí? Juntamos las manos, cerramos los ojos. Querido Jesús, que estás en el cielo, te damos gracias por esta historia. Te pido que nos ayudes a entender cada versículo que leamos, que lean los pequeños, y también que nos ayudes a ser obedientes. En el nombre de Jesús, amén. Espero que disfruten el hermoso sábado que Dios nos regala y que puedan escuchar también la parte de los adultos. Sin duda, el abrir la Biblia y reunirnos para conocer a Dios y compartir la fe es lo que nos renueva en la esperanza. La esperanza que ofrece el Evangelio es lo que enriquece nuestras vidas. Y independientemente de la situación que vivamos, que nos toque vivir, podremos tener como promesa de Dios una paz inmune a las calamidades de este mundo. Por eso esta mañana el propósito de este sermón tiene que ver con, una vez más, renovarnos en la esperanza. Una de las cosas que nos trae la pandemia, que nos ha dejado la pandemia, es la duda. Pocos se atreven a pronosticar lo que va a pasar incluso en un futuro cercano. Los días pasados, según la reinterpretación de las profecías mayas, tendría que haber terminado el mundo. Domingo 21 creo que fue. Se tendría que haber terminado el mundo y esto no pasó. Por eso digo la duda. Si hay algo que nos trae esta pandemia es la duda. Esta semana también fue noticia Juan Manuel Ballesteros, un marplatense radicado en España, que frente a la imposibilidad de volver a su patria para pasar el Día del Padre con su papá de 90 años ya, decidió cruzar el Atlántico en su propia embarcación, un velerito de apenas 8 metros de eslora. Qué desafío, qué intrépido Juan Manuel. Es precioso escucharlo a él y a ver las imágenes cuando él llega y finalmente abraza a su papá. Lo escuchaba esta semana hablar de las peripecias de su viaje, porque no fue un viaje de placer. Imagínense, solo cruzando el Atlántico, 85 días. 85 días tardó en llegar al puerto de Mar del Plata. El periodista que compartía esta nota decía como corolario de esta nota: todo viento es favorable al que sabe a dónde va. Todo viento es favorable al que sabe a dónde va. Juan Manuel tenía bien claro a dónde quería ir. En un momento de su travesía se quedó sin viento. Tal vez fue ese el momento más desesperante, decía él, de su travesía. ¿Cómo hago para llegar? ¿Cómo hago para seguir? Así que tuvo que esperar con paciencia que los vientos soplaran y que finalmente su velero llegara a puerto. Decíamos al principio que una de las situaciones que trajo esta pandemia tiene que ver con la duda, la falta de certidumbre frente a cómo sigue el día de mañana. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? ¿Cómo continuará? Todo se ha alterado, todos los datos que servían como fundamento para las proyecciones, todo se ha alterado excepto el mensaje de la Biblia. Nada afecta el mensaje de la Biblia, ningún cambio puede afectarla en esta crisis. Por eso, nuestra brújula más segura, así como Juan Manuel se propuso dejarse guiar por los vientos y llegar a su puerto, tenemos que dejarnos guiar por la esperanza para llegar a nuestro puerto seguro, allí a la Canaán celestial. La Biblia es nuestra guía, nuestra consejera en esta travesía. Yo quisiera que me acompañen en la lectura del Apocalipsis. Apocalipsis es el libro que está en el ADN de los adventistas, forma parte de nuestra esencia. Y cuando digo esto me refiero básicamente al mensaje de los 3 ángeles.
El nuestro es un movimiento profético que surge en un tiempo profético con un mensaje profético. Al pensar en el libro del Apocalipsis, muchas veces tenemos temor de no entender, de que esto que está pareciera en un lenguaje extraño y de símbolos, se escape de nuestra comprensión. El tema general del Apocalipsis es la segunda venida de Jesús. Todo el libro nos habla de esto. Y hay un foco en particular que se hace en el remanente, en un grupo fiel. Estábamos hablando de este movimiento profético que constituimos como iglesia. El libro de Apocalipsis hace foco en el remanente. Tal vez una vista general del libro, en una vista general del libro podemos describirlo como en dos grandes partes. Una primera parte, los 12 primeros capítulos, son la sección histórica del libro de Apocalipsis. Hay una introducción y hasta allí, hasta el capítulo 12, con una sección histórica. Luego de esto viene una sección escatológica. La sección histórica comienza con la primera venida de Jesús y termina con la segunda venida de Jesús. Hay 3 cadenas o episodios que se detallan de manera reiterada en esta parte histórica. La primera parte, los primeros 12 capítulos, 3 secciones. Las iglesias, los sellos y las trompetas. Y en los 3 se llega desde la primera venida de Jesús hasta la segunda. En la parte escatológica del Apocalipsis, la segunda mitad, del capítulo 13 al 21, también se repite este esquema de 3. Pero ahora el tiempo que señala va desde el surgimiento del remanente hasta el final del gran conflicto. 3 veces se repite el mismo esquema, desde el surgimiento del remanente hasta el final del gran conflicto. Nosotros esta mañana vamos a ver de la parte escatológica la primera sección. Básicamente estoy hablando del mensaje de los 3 ángeles, lo que está en nuestro ADN, decíamos como adventistas. Este movimiento que surge en un tiempo profético señalado por la Biblia, que tiene un mensaje profético, que es el que vamos a ver esta mañana, y que sin duda va a renovarnos en la esperanza. Vamos a ver hacia dónde vamos. El Señor dirige esta embarcación que va a llegar a puerto seguro. El libro de Apocalipsis, entonces, el capítulo 14, el versículo 6 y 7, registra el mensaje del primer ángel. Dice allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué es lo que vio Juan con aquel ángel que volaba por el cielo? Reitero, en el tiempo tenemos que ubicarnos desde el surgimiento del remanente hasta el fin del gran conflicto. Juan ve un ángel, un mensajero, no es literalmente un ángel, sino que esto describe a un grupo de creyentes que cumplen esta misión. Reitero, este ángel representa un grupo de creyentes que cumplen esta misión de anunciar el Evangelio. Juan ve al movimiento milerita, este grupo de creyentes fieles que, redescubriendo verdades en la Biblia, produjeron un reavivamiento espiritual en aquella parte primera del siglo XIX. Este movimiento que generó este despertar espiritual en todo el mundo y del cual también nosotros somos herederos. Dice nuevamente el texto de Apocalipsis 14, que es el que leíamos, habla del Evangelio eterno. ¿Por qué le llama la Biblia así al Evangelio? Nunca antes lo describe con estas palabras, esta es la primera vez. Habla allí del Evangelio eterno.
no es más ni menos que el mensaje en su pureza original, libre de las alteraciones y de los intentos de pervertirlo por los hombres y también por el enemigo a través de la historia, el Evangelio eterno. Y de esto también habla esta intención permanente de Dios desde la eternidad y por la eternidad de hablar nuevamente y de redimir a los suyos. Dice el texto también, como habíamos leído, que la misión de aquel grupo era predicarlo. Bueno, los cristianos durante toda la historia han predicado el Evangelio. ¿Qué tiene de distinto este momento de predicación? Bueno, estamos en el contexto del juicio previo al advenimiento. Otra vez, ubiquémonos en el tiempo. Desde el surgimiento del remanente aparece este movimiento que anuncia la segunda venida y que pretende preparar de parte de Dios al mundo para este momento final en la historia de la humanidad. Este movimiento debía predicar el Evangelio en este contexto especial que es el contexto del juicio investigador previo al advenimiento. ¿Qué es esto de predicar el Evangelio? Permítanme hacer un alto aquí. Predicar el Evangelio no es simplemente compartir información. Hoy por hoy la información la podemos encontrar en cualquier lugar. Investigar y ver y preguntar. Predicar el Evangelio, la misión de aquel grupo de creyentes que predicaron el Evangelio eterno sin alteraciones, era compartir su experiencia con el Señor Jesús. Los primeros cristianos le llamaban al Evangelio el camino. Esto sería, predicar el Evangelio es andar juntos por el camino. De manera que esta vida persuasiva también comprometa e influya en la vida de otros. Finalmente, el texto de lo que aquel ángel, el primer ángel, predicaba, dice allí, temed a Dios y dadle gloria. Este mensaje podemos encontrarlo dividido en dos partes. Por un lado, temed a Dios y dadle gloria, y como consecuencia de esto, este temor reverente del que hablábamos, en el contexto del juicio investigador. El entender que estamos en el momento previo a la venida del Señor, debiera tener una consecuencia. Y esta consecuencia es invitar a adorar al Creador y de manera explícita a relacionarnos con el cuarto mandamiento. Sí, Señor, así como decíamos al principio, el estar adorando en sábado, definidamente nos coloca como creyentes que reconocen a Dios como Creador y están dispuestos a entregar su vida a Él. La invitación de este primer ángel es a reconocer a Dios como Creador. Y si lo reconocemos al Señor como nuestro Creador y sustentador, vamos a observar el sábado tal cual como nos manda el cuarto mandamiento. ¿En qué contexto el grupo de creyentes tiene que predicar? Bueno, un contexto cada vez más difícil. Entendemos que los estados y las naciones en las que cotidianamente nos movemos tienen reglamentos, tienen leyes, y que sin duda no podemos hacer lo que nos parezca. Apocalipsis 14:8 nos dice que a esta predicación de aquel movimiento del que hablábamos se le une otro ángel, es decir, este movimiento continúa y no predica un mensaje distinto, sino que se suma como complementando el anterior. El mensaje dice, otro ángel le sigue diciendo, ha caído la Babilonia, la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién es esta Babilonia de la que habla el apóstol Juan? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, es la primera vez que aparece este término en el Apocalipsis
y de alguna manera se refiere a aquel imperio que hizo guerra contra Israel y contra Dios. De hecho, conquistó la santa ciudad de Jerusalén y que ahora de manera simbólica, en la parte escatológica como estábamos hablando, hace guerra contra Dios y contra este movimiento que anuncia el retorno de Jesús y el momento del juicio. ¿Por qué es que ha caído Babilonia? Bueno, dice el libro Conflicto de los siglos, en la página 661. Se describe aquí la terrible condición en la que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en su temeraria incredulidad. En su desafío a las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del Decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Y termina diciendo, conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas por el corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Babilonia representa una organización, una estructura con la intención de confundir. Si hablamos de errores, de engaños, entre el error y la confusión hay solamente una diferencia, la intención. Bueno, Babilonia tiene la intención de confundir, de lograr que el mundo, que de alguna manera es seducido por ella, termine rechazando al Señor y rechazando la verdad. Por eso el ángel anuncia, ha caído Babilonia, se terminó el engaño. A partir de la predicación de este remanente ya no hay que temer por el engaño, sino que tenemos que estar atentos a aquella predicación para advertirnos que el Señor viene pronto y viene a buscar a los suyos. De igual manera, hablar del vino y de fornicación nuevamente son símbolos que representan estas ansias de poder, de seducción y de conquista para nuevamente confundir a aquellos que se dejan influir por este poder rechazando la invitación de nuestro Señor. ¿Por qué habla de fornicación? Y solamente vamos a pasar muy por arribita este concepto. Esta entidad religiosa va a tratar de convencer y de asirse de poder y del ejercicio del poder para dominar a través de los poderes del Estado. Va a unir su mensaje, su predicación y su engaño sostenida en los poderes del Estado. De esta manera, este matrimonio, que en realidad dice el mensaje, es fornicación, lo único que producirá es error y confusión y la propia caída de esta organización. Finalmente, tenemos el mensaje del tercer ángel. Y si nos ponemos a pensar en el tiempo, si el primer mensaje o el mensaje del primer ángel comenzó allí con el inicio del remanente, hablar del tercero de alguna manera nos ubica en el tiempo pensando que esta es la predicación que tenemos que estar compartiendo en este tiempo. Dice Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Todo el mundo que entre en el engaño sufrirá castigo y tristemente no percibe este riesgo, esta situación. El mensaje desesperado y este clamor de parte de Dios para que el mundo no reciba este castigo se describe en el mensaje que acabamos de leer. Uno de los últimos conflictos entre el dragón y el remanente fiel tendrá su lugar en relación con el día de adoración. El sello de Dios y la marca de la bestia. El sello de Dios, símbolo de pertenencia a ese Dios creador del que hablábamos antes. Y la marca de la bestia, la pertenencia, el haberse dejado seducir y atrapar las multitudes por este poder que pretende confundir y alejar para rechazar el mensaje de arrepentimiento. Los adoradores de la bestia y de su imagen tratarán de imponer el domingo, alegando que este es el verdadero día de reposo. Sin embargo, son ellos mismos los que quedan sin el reposo eterno. Pero hay un grupo que no sufre ninguno de los castigos de la ira de Dios. Permítanme compartir nuevamente otra cita seleccionada allí del libro Conflicto de los Siglos. Dice en la página 667, el Señor envía a su pueblo una verdad especial para la situación en la que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Es decir, esto es algo que tenemos necesariamente que compartir, no podemos callar. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las circunstancias. Deben cumplir su deber y dejar a Dios los resultados. ¿Cumplirá el remanente su misión? ¿Terminará la obra? ¿Cómo continúa la historia de este pueblo fiel que aguarda el momento de la segunda venida? Bueno, en el mismo capítulo, el capítulo 14 de Apocalipsis y el verso 13, dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe. Dios quiere que prestemos atención especialmente a esto. Bienaventurados, felices. De aquí en adelante, los muertos que mueran en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La voz del cielo que Juan escucha a esta altura de la visión contiene la seguridad de la victoria que Dios le dará al remanente. Se la da en forma de bienaventuranza. En Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Yo quisiera que compartamos la lectura de estas. Son realmente motivadoras. Pensar en la felicidad, en esta experiencia de intimidad con el Señor. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen, oyen y guardan la revelación de los misterios divinos. Los que oyen, leen y guardan la revelación. Bienaventurados los que mueren, ya lo habíamos leído. En Cristo durante la guerra del dragón, allí en Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los que fielmente velen y mantengan sus ropas limpias para la venida del Señor. Allí en Apocalipsis 16 y el verso 15. Bienaventurados también. La cuarta bienaventuranza. Los que reciben la invitación a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:6. Bienaventurados también los que resuciten en la primera resurrección, porque quedarán libres de la segunda muerte. Bienaventurados, sexta bienaventuranza del Apocalipsis, los que guardan las palabras de la profecía. Y finalmente, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Son bienaventurados, felices, los miembros del remanente que permanecen fieles a la misión como testigos que no claudican ni siquiera ante la muerte. Este es el estado de intimidad al cual el Señor nos llama. Este remanente fiel
que participa activamente de la misión, aguarda y comparte los bienes, la revelación, la sabiduría, la salvación y el reino del Señor. Quisiera compartir una cita más del libro Conflicto de los Siglos, en este caso de la página 679, hablando de las condiciones en las que el remanente tendrá que cumplir aquella misión. Me hizo pensar en los tiempos que a veces con cierto pesar pareciera avecinarse. Dice el texto: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fines de que se preparen para aquel momento. Viendo, así como escuchábamos recién, de los momentos sin duda difíciles que le tocarán transitar al remanente en el cumplimiento de la misión. No tenemos por qué temer. Tenemos que permitir que las promesas del Señor tengan lugar en nuestras vidas y produzcan, como decíamos al principio, esperanza. Este remanente puede sufrir el presente, pero conoce el futuro. Sabe que la victoria está segura porque el que pelea por ellos es fiel, justo y verdadero. No necesitan defenderse, no es necesario formar grupos para soportar de alguna manera los embates violentos del enemigo. ¿Por qué? Porque la venganza le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al remanente le cabe la intimidad constante con el Señor, no tiene por qué temer. Esta intimidad de obediencia, de pertenencia y de fe es la que le permite, con el Espíritu Santo, vencer todas las presiones del mal y de la violencia. Quisiera finalizar con la lectura de Apocalipsis 21:4. Hay una expresión allí que de alguna manera produce una esperanza especial cuando uno ve lo que Dios se propone hacer. Dice el texto: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. La expresión que se repite: nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Nos pesa ver muchas veces cómo el paso del tiempo produce su impacto en la vida, especialmente de las personas. Los años nos hacen experimentados, pero el paso del tiempo nos gasta. El Señor no nos va a dar un cuerpo nuevo, sino nos va a dar un cuerpo transformado. Nosotros mismos seremos, pero tendremos, como dice aquí, un cuerpo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Un cielo y una tierra tal como salieron de las manos del Creador. Dios se propone renovar lo que el pecado manchó y lo que el pecado destruyó. Y esto es lo que en especial quiero esta mañana que quede en nuestros corazones. Este mensaje de esperanza. Dios nos llama en este tiempo a anunciar y a preparar al mundo para el regreso del Señor. No temamos lo que hay por delante, sino que con esperanza confiemos en que el Señor cumplirá sus promesas, renovando este mundo y a nosotros para la gloria venidera. Pensando en estas cosas, confiando en la manifestación del Señor, en este tiempo y en el futuro, vamos a concluir con una oración. Padre bendito, gracias, porque tenemos en tu palabra el ancla más segura. No permita, Señor, que haya situaciones que nos alejen de ti, sino que confiados y seguros, Señor, en tu palabra y en tu intervención, podamos avanzar diariamente pese a las circunstancias que nos toquen atravesar. Señor, bendice a tu iglesia, que con firmeza y con un valor decidido y renovado podamos cumplir el propósito para el que nos llamas. Cuida de tus hijos, Señor. Anhelamos la patria celestial y anhelamos tu pronta venida. Pedimos esto en el nombre bendito de Jesús. Amén.